En este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor, a pleno cielo irá creciendo en mí. Y esta sensación de ser feliz, camino por las calles de San Luis. Hay calles que enamoran, que matan la tristeza. Son los versos de uno de los más queridos vals de nuestra provincia de San Luis. Pero también el poeta cantó y escribió: hay tierra de mi sangre que al latir palpita en el ranquel que habita en mí. Y ese es el conflicto, ahí está el problema. Es lo que vamos a tratar de desarmar, de tratar. Desde acá, situado, vamos a situar en San Luis, del siglo XIX, de este río Quinto, Popopis, donde a partir de acá para el sur comenzaba la frontera, donde comenzaba el desierto despoblado, según Alberti, donde hubo un choque de dos mundos, la civilización, el Estado y el mundo ranquel. Y la dominación no fue solo territorial, sino también simbólica. Se trató de nombrar, de clasificar, de decir quién era el otro, porque el otro no aparece solo, el otro se construye. Se lo nombra como salvaje, como amenaza, como atraso. Se lo ubica afuera y desde ahí se lo puede dominar. Eso es lo que vamos a intentar de desarmar desde acá, desde este suelo, desde este río, desde el Popopis, aunque hoy le digamos el río Quinto. Durante el siglo XIX, esta margen del río Quinto, Popopis, Villa Mercedes y todo este territorio no era un desierto, era una frontera donde vivían y coexistían el mundo ranquel con otros pobladores, donde el mundo ranquel habitaba su cultura, sus negocios, sus vínculos, su forma de ser con la tierra y con el río. Pero el avance del Estado central necesitó ordenar, con una idea de orden y progreso. Y para ordenar empezó a nombrar, para dominar empezó a nombrar. Y nombró desierto, nombró barbarie, nombró indio, y en ese acto construyó al otro. Eso es etnocentrismo, mirar al otro desde una sola forma de ver el mundo y hacerlo inferior. Y eso es otredad, fabricar un otro para poder ubicarlo y dominarlo. Pero lo que se llamó malón muchas veces no fue avance, fue regreso, fue intento de volver a un territorio que ya estaba siendo la frontera sur de San Luis. No era una frontera, era un choque de dos mundos. En la memoria histórica de Villa Mercedes, San Luis, hay hechos que se cuentan de diferentes maneras, pero el relato oficial habla del último malón. Y levantan héroes como Belvedere, un francés, Coronel Sea, un coronel. Pero vamos a tratar de contar la otra historia, la donde un malón intentó recuperar sus tierras, los que le habían robado. Los ranqueles, al mando de Gregorio Puebla, un ex caudillo de Felipe Varela, que ya había sido asesinado, intentan cruzar el río Quinto, el río Popopis, para ingresar a la ciudad de Villa Mercedes, en busca de alimentos, de cosas que le faltaban. Del otro lado, lo estaba esperando el Remington del francés Santiago de
Coronel Iseas. Los caballos de los ranqueles cruzaron este río y un disparo en la cabeza hizo caer a Gregorio Puebla. Gregorio Puebla también venía en busca de venganza de Coronel Iseas porque era muy famoso por matar federales, por matar indios, por violar mujeres. Había una historia detrás que nadie contó. La civilización de Villa Mercedes, o barbarie, es algo que tenemos que empezar a discutir. ¿Qué es cada cosa? O si realmente podemos encerrar en esas categorías. El Estado Central tomó el cuerpo de Gregorio Puebla, le cortó la cabeza y la puso en una pica y tiraron todo en un corral sucio donde había animales. Por la noche, la tribu Ranquel, que había sido derrotada, entró a Villa Mercedes a buscar el cuerpo de Puebla para darle su sagrada sepultura, atento a las creencias que tenía Puebla, que era cristiano. Sus compañeros ranqueles, que no tenían esa misma fe, entendían de que eso era lo que quería, de qué era el deseo de Ranquel y de Puebla. Por eso volvemos a preguntarnos cuál era el orden, cuál era el progreso, cuál era la integración, qué era la civilización y la barbarie. Esta civilización tenía que frenar a este mundo. Ese disparo era un disparo sobre un pueblo y es una forma de ver el mundo y esta tierra y de sentirla. Esta violencia fue sostenida por un relato, y este relato ya había decidido quién era el otro. En 1878 ocurrió lo que se llamó la masacre de Villa Mercedes, un hecho olvidado, ocultado, invisibilizado. La tribu Ranquel había hecho un tratado de paz con el Estado Nacional y venía de los territorios donde los habían desplazado hasta Villa Mercedes a buscar alimentos y otras cosas que necesitaban para sobrevivir, que estaban dentro de este acuerdo de paz. Pero el por entonces comandante del Ejército Nacional, Rudencindo Roca, tenía otros planes para los ranqueles. Ocurrió lo que se llamó la masacre de Villa Mercedes, una emboscada que se realizó en el Pozo del Cuadril, donde fusiló a mansalva, sin piedad, a 60 ranqueles, que no estaban armados. Fue una traición. Los que sobrevivieron, niños y mujeres, fueron trasladados a Tucumán y el cacique Yanquimín fue el que escapó y fue el que pudo contar esta historia. No fue una batalla, fue una ejecución. Y eso se entiende en un marco aún más amplio, cuando el otro es construido como inferior, cuando no es reconocido como sujeto. La violencia deja de ser un crimen y pasa a ser política. Ahí aparece el genocidio,
la eliminación física. Pero encima no termina ahí. Los sobrevivientes son desplazados, separados, subordinados. Se rompe la comunidad, se debilita la cultura. Eso es etnocidio, un intento de borrar una forma de vida. ¿Esto fue un etnocidio o no? Es lo que nos preguntamos. Porque de alguna manera la cultura ranquel y esta forma de ver el mundo resiste. En algún lado de nosotros, como un corazón del atol, palpita. En nuestra sangre todavía resiste en nuestra cultura, por ahí todavía está en nuestras miradas, en nuestros rasgos. Y esta resistencia también se transforma en la forma de decir el mundo, en nuestra forma de hablar, en nuestra tonada. Y acá puede aparecer quizás el más grande poeta de San Luis, Antonio Esteban Agüero, que en su poema Digo la tonada tiene versos como: la lucha prosiguió en la sombra, una guerra de acentos y palabras. Ahí está, no pudieron borrar del todo la lengua, esta lengua que fue golpeada, pero no murió, se hizo tonada, se hizo una forma de decir, se hizo identidad. Y esto no quedó todo en el pasado, porque aún los vencedores del último Malón, los vencedores de la masacre de Villa Mercedes, están en las calles de Belvedere, Coronel Licea, Mitre, Sarmiento. Todavía están ahí, todavía tienen su reconocimiento. Entonces las calles de Villa Mercedes, las estatuas de mármol, tienen la voz de los nombres de los vencedores y ocultan los de los vencidos. Ahí también se produce un pensamiento, se invisibilizan otras voces, se construye una cultura y se trata de destruir otra. Nuestro querido río Popopis, con su historia del mito del desamor de la princesa Popopis, de lágrimas y de salitrar, esa melancolía que hace que nazca el río a través de su llanto, también fue cambiado por un nombre utilitarista, Río Quinto. Nombrando, también se produce identidad. Pero entonces la pregunta subterránea es: ¿qué somos en realidad? Somos ese cruce. Hoy en día somos ese conflicto. Villa Mercedes, Popopis, no es una respuesta, sino una pregunta aún. Es una trama en disputa. Porque lo que analizamos no fue solamente una serie de hechos, fue la construcción de una mirada, de un otro, de una historia que eligió qué recordar y qué callar. Porque algo no se pudo borrar. No hubo un etnocidio completo, porque la memoria siguió en la voz, en la tonada, en lo que todavía late. Como decía el poeta Agüero, la lucha siguió en la sombra. Como dice el vals, palpita en el ranquel que habita en nosotros. Y entonces la pregunta no parece como algo externo. Es: ¿qué hacemos con esto que sigue latiendo? ¿Qué hacemos con esa memoria que no termina de callarse? ¿La dejamos en silencio o nos animamos a escucharla? ¿No será que el verdadero problema fue haber justificado y naturalizado esa violencia? ¿No será que la tarea hoy es dejar de repetir ese silencio y empezar a nombrarlo como lo que realmente fue? Habrá que romper la mordaza de silencios, volver a andar, volver a transitar este territorio con otra mirada, y ese andar. Y en ese caminar quizás aparezcan nuevos caminos, nuevas miradas en las madrugadas, en el alba.
y esa memoria que muchas veces fue negada pueda descansar por fin en nuestro pueblo, y nuestras manos volverán a ser río, volverán a ser tierra, volverán a ser parte del todo, parte de este suelo, parte de esta historia. Quizás en ese momento aquellas coplas, nuestras coplas, ya no sean un misterio, ni vista como algo exótico ni algo raro. Y todas estas gotas del tiempo, estas lágrimas que caminan sobre nuestros rostros, ya no serán dolor, sino también amor de siglos. Todas estas gotas de este río nos estén diciendo algo. Que es tiempo de volver a escuchar, de volver a decir, de volver a ser. Porque hay memorias que no desaparecen, hay historias que se niegan a ser enterradas. Y en el fondo, esta tierra sigue hablando. La cuestión, la pregunta, es si estamos dispuestos a escucharla. En este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor, a pleno cielo irá creciendo en mí. Y esta sensación de ser feliz, camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza, y están puntando el sol, derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brillar le dejan la guitarra su sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí, derramando sus dones sin medir. Toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. El vals al describir los sentimientos, en un tibio vaivén lo voy llevando noche adentro. Noche y lucero van, serrano es el cantar, perdido en serenatas por ahí, porque bajo este cielo amanecí, parido en los cogollos que aprendí, bajo mi piel tu nombre latiendo con el mío. A todo mi país lo envuelve tu dulzor, provincia de San Luis.